Y es importante el Evangelio de Juan, y pienso yo que es un Evangelio importante para nuestros tiempos, para nosotros. Porque vamos a ver que Juan tuvo un propósito por el cual escribí este Evangelio mirando la condición de la iglesia. Entonces, para ello, ¿cierto? Para esta predicación no vamos solamente a hablar así de cosas, sino que vamos a tener presente ese propósito que Juan tuvo para escribir ese Evangelio, que se encuentra en Juan 20, 30 y 31. Entonces quisiera que por favor fuéramos a nuestras Biblias y miráramos allí este propósito con que Juan escribe y que va a ser nuestra introducción a este Evangelio. Juan 20, 30 y 31. Dice así, yo creo que lo podemos leer todos a la voz de tres, son 2 versículos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, comenzar con el Evangelio de Juan, esta serie de predicaciones expositivas de este Evangelio. Y damos gracias, porque podemos, algunos de nosotros, retomar la enseñanza. Y otros hermanos, Señor, comenzar a caminar por medio de la enseñanza que en verdad es necesaria para nuestros corazones. Y oramos a ti, Señor, que ya que nos permite, Señor, iniciar con esta obra, que mientras que se enseña todo este propósito que escribe Juan y habla del Evangelio de Cristo, sea nuestro propósito amado para nuestra vida presente, para las cosas que nos suceden en casa, en el trabajo, en todo lugar. Ayúdanos, Señor, y que ese sea tu instrumento, el instrumento en tus manos, la espada del Espíritu, para sanar, para quitar, para ayudar y para exhortar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar nuestra predicación expositiva del Evangelio de Juan. ¿Qué significa predicación expositiva? Significa que se va a predicar en orden, ¿cierto? El Evangelio, teniendo presente un marco referencial específico del Evangelio y también un contexto histórico, un contexto de pensamiento que el Evangelio Juan, dentro de Juan, su pensamiento tiene de quién es Cristo. Y eso es lo interesante de los Evangelios. Lo interesante de los Evangelios es que cada discípulo que escribió un Evangelio como Mateo, Marcos y Lucas, inclusive Juan, tiene una forma de ver a Cristo, ¿cierto? Que nos la transmite. Y el conjunto de la verdad del Evangelio es lo que nos trata de enseñar el Evangelio de lo que es Cristo. Y aunque cada uno va a decir cosas parecidas, cada uno lo ve con una manera diferente. Entonces, eso es la predicación expositiva. Ojalá que el Señor nos dé la gracia de terminarlo, ¿cierto? Porque vamos a durar unos buenos años, sin la gracia de Dios, predicando este Evangelio.
Porque este evangelio va a ser el instrumento para salvación, para santificación, para consuelo, para afirmación, como hablábamos, para corrección. Y oramos a Dios que el propósito con que fue enviado este evangelio sea abrazado por nosotros, amado, y se cumpla en nuestros corazones y no retorne como en otros, como vacío, ¿cierto? Porque yo creo que nunca la palabra de Dios vuelve vacía, sino que si llegase a no producir frutos en nuestros corazones, producirá no frutos de salvación, sino frutos para condenación, ¿sí? Por eso es grande. Entonces, en este mensaje introductorio, si se puede llamar, que existe una aplicación introductoria mismo, no hay nada mejor que observar todo el Evangelio como si tuviéramos un panorama general de lo que trata Juan. En cada capítulo, siempre teniendo presente los versículos que acabamos de leer, ¿cierto? El propósito del libro. El obrar del Señor Jesús encarnado es para Juan, para que nosotros, tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pues creyendo en Jesús como Hijo de Dios, es decir, como Dios, ahí específicamente, como Dios, es la única manera, dice Juan, que el lector, en este caso, el oidor, tenga vida. Nosotros podemos escuchar muchas cosas de Jesús, dice Juan. Nosotros podemos pensar y admirarnos de Jesús en sus enseñanzas, en sus obrares poderosos. Pero si no lo consideramos como que es Dios, dice él, no tenemos vida. Cuando consideramos a Jesús como Dios. Hoy en día hay muchos grupos y uno muy famoso que vemos los sábados, los domingos por ahí entre las calles, de los grupos de los testigos de Jehová, ¿cierto? Que niegan que Jesús es Dios. Y tal vez no niegan que Jesús es Hijo de Dios o es un Hijo de Dios, ¿cierto? Entendiendo que ángeles también se les pueden llamar hijos de Dios. En otras palabras, ellos entienden a Jesús como Hijo de Dios, no como alguien que te comparta la misma esencia de Dios, sino alguien que es una creación como los hombres, que tal vez se les puede decir a ellos que son hijos de Dios. Por eso Juan está tratando de enseñar. Juan está tratando de enseñar que para que tengamos vida, necesitamos creer que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es así que Jesús no es como un ángel. La cuestión es la filiación de Cristo de Hijo de Dios, que no es por creación como los ángeles, sino como el unigénito del Padre. La cuestión es que un testigo de Jehová y los que niegan que Jesucristo es Dios no tienen vida. Y hay muchos que les dan oídos a ellos, porque hablan de Dios, pero ellos no tienen vida, dice Juan. Ellos predican del Evangelio de Juan, hablan de Juan, pero si Juan estuviera hablando por ellos, les diría a ellos: usted no cree que Jesucristo es Dios, por lo tanto ustedes no tienen vida. ¿Sí? La cuestión es que hay muchos otros, como en el caso histórico en Juan, que veía y oía a alguno negar que el Señor Jesús se había encarnado, que el eterno y trascendente Dios era imposible que tomara forma de hombre, de carne y de sangre. Estos eran los gnósticos,
que predicaban, o gnósticos cristianos, o cuando el Evangelio llegó a esas esferas de personas filosóficas, a ellos les parecía una locura que Dios se hiciera hombre, porque en su idea platónica el cuerpo es una prisión, representa lo malo. Y ellos deberían antes trascender, ¿cierto? Trascender es acercarnos a Dios. No que Él se acerque a nosotros tomando cuerpo, porque para ellos el cuerpo representa lo malo. Queremos es despojarnos de él, ¿sí? Entonces, ese era el gnóstico. Entonces tenían una visión de un Cristo platónico, y como ellos habían entrado en la iglesia, estaban creyendo en Cristo, entonces empezaban a hacer unas mezclas con sus ideas con la persona de Cristo. Entonces empezaron a hacer eso, y Juan y los apóstoles, inclusive Pablo, tenían que ver que esas cosas estaban sucediendo. Y él no se iba a quedar manicruzado y callado mirando cómo gente hacía de Cristo un Cristo filosófico o acorde a las ideas filosóficas del momento, y no como él lo vio, porque muchas de las cosas del pensamiento de Juan dice, y sobre todo en su primera carta, lo que vimos, escuchamos, palpamos, tocamos, concerniente al verbo, ¿cierto? Sino a Jesucristo, y él es un testigo de Cristo. No les gustaba la cosa que estaba diciendo, escuchando de un Cristo que él no conocía, que él no veía eso en el Señor cuando él lo conoció, lo palpó, lo tomó, se le recostó en el pecho, comió con él. El apóstol Juan, siendo viejo, observando el desastre que se avecinaba para el mensaje del Evangelio, escribe este Evangelio. Y noten la importancia de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pues la cuestión concierne, como dice el mismo, o a tener vida o a tener muerte. El Cristo filosófico, el Cristo gnóstico, no salva, sino el Cristo que es revelado por Dios, aquel que él mismo habla de sí mismo y que Dios nos muestra. Ese Cristo sí salva, pero el Cristo que se hace en muchas personas, como el que se predica en algunos lugares, ese Cristo no salva. Ese Cristo no es Cristo. Es más bien, es una idolatría, es una imagen que se ha hecho el hombre. Una imagen que degrada al mismo Señor al hacerlo según la idea de los hombres. Y ese era el problema que veía Juan. Y como les decía, en esto Juan no se iba a quedar quieto, iba a hacer algo. Y vamos a hablar algo del autor del Evangelio. O sea, yo quiero decir que ese algo lo que hizo Juan es que escribió el Evangelio. Eso fue lo que hizo. Escribió. Y vamos a hablar algo de Juan. Y es bueno saber quién es el que escribe este Evangelio. Y vamos a hablar sobre Juan, el autor del Evangelio. El autor es el Espíritu Santo, el instrumento de Juan. La inmensa mayoría, inclusive desde el siglo II, están con Irineo de Lyon y han admitido que el autor, sin ningún tipo de cuestionamiento, que el Evangelio de Juan es Juan. Hay una controversia con las epístolas, pero con el Evangelio mismo. Cuando veamos las epístolas, vamos a ver que la controversia queda en nada, porque es Juan también. Entonces, y es verdad que en Juan no se menciona, pues el objetivo del Evangelio es más importante que Juan. Juan va a escribir que Jesucristo es el Hijo de Dios, no va a escribir de él, va a escribir de Jesucristo, como todos los evangelios. Sin embargo,
tenemos una referencia a él mismo, que Juan escribe a sí mismo, en el capítulo 21, en el que Juan se une, Juan el escritor, Juan el evangelista, Juan el apóstol, que es el mismo, se une al testimonio de Juan el Bautista, del Señor Jesús como Hijo de Dios. Y notemos lo siguiente, en el capítulo 13, versículo 23, vamos a pasearnos un poco por el Evangelio de Juan, así que tengamos nuestras Biblias ahí. Si no puede escucharme, que voy a citar los textos, dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Está hablando Juan de sí mismo. Y todos, pues, sabemos que era Juan, que era el discípulo amado del Señor. Y según dicen, Juan era el más joven de los 12 discípulos. Era hermano de Jacobo, ¿cierto? Juan era hermano de Jacobo, otro discípulo del Señor, cuyo padre era de nombre Zebedeo. Entonces este es Juan, ¿cierto? Habla de sí mismo como el discípulo amado, ¿sí? Y él era uno de los más jóvenes, tenía como hermano a Jacobo, y cuyo padre de ambos era Zebedeo. Tenían el mismo oficio allá en la Galilea con Pedro, tenían el mismo oficio. Estos hermanos, junto con Pedro, eran los 3 discípulos más cercanos al Señor. Entonces, ¿quién va a dar el evangelio? ¿Quién es? Dentro de los 12, habían 3 que eran los más cercanos al Señor Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero dentro de los 3 más cercanos, estaba el más cercano al Señor, ¿cierto? Por eso decía el discípulo amado. ¿Amado de quién? De Jesús. ¿Sí? Discípulo amado. Y era Juan. Cuando Juan pensaba en el Señor Jesús, él le podría llamar su amigo, el confidente más cercano. Ninguno de nosotros tuvo una comunión y una cercanía como Juan la tuvo. Y creo yo que en la encarnación nadie la tuvo como Juan. Y por eso él se indigna al mirar, al ver la iglesia yéndose tras un Jesús que él nunca vio, que él nunca conoció. Profesiones de fe a un Jesús, un discipulado a un Jesús que él desconocía totalmente. Por eso se anima a escribir este evangelio, y es el autor. Le podría llamar amigo, pero para Juan, Jesús en su evangelio no habla nada de esta cercanía, simplemente la menciona solamente en ese versículo. Y Juan sabía muchas cosas más del Señor Jesús que otros discípulos no sabían. Experimentaba cosas, cercanías que otros no. Y él no quiere verle solo como el amigo que fue el Señor, sino que nos quiere mostrar la imagen que él mismo vio en esa cercanía de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Así lo quiere ver también y así lo escribe él. Él puede hablar muchas cosas, pero lo que le interesa es que la gente lo vea como el Dios encarnado. Entonces, si cuando era más cercano al Señor, entonces él debía dar testimonio del Señor en esos momentos en que el gnosticismo se estaba tomando a la iglesia. Hoy el Evangelio sufre ataques, pero los cristianos, si aman al Señor, no deben quedarse mirando cómo hacen y deshacen en el nombre del Señor. No, deben defender el Evangelio. Defender el Evangelio es defender la persona de Cristo.
Y Juan habla de sí mismo en el Evangelio, lo cual nos afirma que aunque no dice su nombre, ciertamente él es el instrumento de ese nombre. Para Juan lo más importante es Cristo, que la gente lo entienda cómo es, siendo él uno de los más cercanos. Ya basta de esos Cristos, yo creo que de ser imaginarios y filosóficos acomodados a las mentes de las personas, porque ese Cristo no lo conoces, sino como Dios. Y cuando dice como Dios no significa un título, sino en la reverencia, en el temor, en la admiración de quién es Jesús. Si nosotros leemos en el capítulo 20, los versículos 20 al 24, Juan habla de una situación de él particularmente. Porque los discípulos hablaban cosas de Juan, decían cosas de Juan. Y él lo escribió. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, que en otras palabras, Jesús resucitado va a levantar a Pedro después de haberle negado. Y Juan deja que el Señor haga lo que haga, pero él está detrás de él. Él no es cualquier discípulo. Juan es una persona que en verdad ama al Señor. Le seguía. Tal vez él estaba poniendo atención a lo que le estaba diciendo a Pedro. Por eso está escribiendo, porque le seguía. ¿Sí? Tal vez Pedro nunca lo nombró, nunca lo citó, pero Juan sí, porque Juan estaba siguiendo. Dice: le seguía el discípulo quien amaba a Jesús, dice él mismo. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y qué ves? Dice: ¿qué de Juan? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús, y hace la aclaración Juan de sí mismo, dice: pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. O sea, es decir, está dando una reprimenda a Pedro, o le está poniendo en su lugar, ¿sí? Que no es lo mismo que él no iba a morir, eso es lo que está diciendo Juan. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, yo soy el que doy testimonio de las cosas. Yo no es que no vaya a morir. ¿Sí? Y escribió estas cosas y dice, y es insistente, y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos significa que toda la iglesia, todos los apóstoles apoyaban el testimonio de Juan. Mire, este es algo de la unión de los apóstoles. Cuando los apóstoles hablaban y hablaban de Jesús, los otros lo apoyaban. El testimonio de él es verdadero. Y aunque Juan era el último discípulo, el último apóstol que estaba en esa época, ¿cierto? Él habla de su testimonio de sí mismo y bueno, y aunque yo mismo doy mi testimonio, sabemos, o todas las iglesias saben que el testimonio, todas las verdaderas iglesias, que el testimonio que él está dando es verdadero. No solamente de sí mismo, sino también de la persona de Cristo. De la persona de Cristo. Bien. Juan, como autor del Evangelio, es testigo del Logos, del Verbo del Dios encarnado, que los gnósticos quieren negar. Como les decía, él tocó el cuerpo del Señor y no fue una apariencia, como decían los gnósticos. Comió con el Dios encarnado.
Fue el más cercano del Dios encarnado, por lo cual su testimonio como apóstol es importante, pues se trata de la manera en que los hombres obtienen la vida. No es cualquier cosa. Y esa vida es por medio de la persona y la obra del Señor Jesús como Dios. Como Dios. Bien, ese es en cuanto al autor. ¿Vamos? El año en que fue escrito. Bueno, todos los comentaristas bíblicos, hablando de los escritos de Juan. ¿Cuáles son los escritos de Juan? El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros, ¿cierto? Fueron redactados a finales del siglo I. Todos esos fueron redactados a finales de ese siglo, por lo que hace que este Evangelio fuera después de los otros 3. O sea, primero fueron el Evangelio de Marcos, luego el Evangelio de Mateo, luego el Evangelio de Lucas y luego el Evangelio de Juan. Tal vez sea ese el orden. El manuscrito más antiguo que contiene partes del Evangelio de Juan se halla ahorita en el Reino Unido, es decir, por allá en Inglaterra, y data del año 135, posiblemente unos 45 o 50 años después de que Juan, del ministerio de Juan, de esa época. Porque es importante saber el año. Yo no voy a hacer algo de por qué es importante saber el año. Porque ayuda a responder el por qué Juan no escribe en orden cronológico. Y esa es una de las particularidades del Evangelio de Juan. Juan no escribe en orden cronológico, como los otros 3. Por eso es que el Evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico. Mateo, Marcos, Lucas llevan un orden cronológico. Y es más, y cada uno se enfoca en algo diferente. Narra las cosas en un aspecto para que notan algo de simplicidad. Juan no necesita hacer un evangelio sinóptico porque ya hay 3. Por eso es que nos ayuda a entender por qué no es un evangelio sinóptico, porque no era necesario en ese momento. Ya la iglesia contaba con 3 evangelios. Los eventos que narra Juan los usa Juan con un propósito y lo hace en un orden anacrónico, es decir, sin orden de tiempo. Puede tomar del pasado, del presente, del futuro, no importa, ¿cierto? Porque lo que quiere dar es un mensaje que testifica del Señor Jesús. ¿Cómo qué? Como Hijo de Dios, como Dios. Es por eso que dicen que el 90% del material de Juan es único. El 90% del Evangelio de Juan no se va a encontrar en los otros evangelios. El 10% sí, pero el 90% no. Juan escribe su evangelio aproximadamente en el año 90, siendo ya anciano. Ya habían pasado casi 30 años del ministerio del apóstol Pablo y por consiguiente la iglesia se había extendido muchísimo. Pero la influencia de la filosofía griega era un hecho. No se podría entender las cosas que dice el Evangelio de Juan, sus problemas, si no estuviera en otro periodo de la historia, es decir, de la iglesia ya entrando a confrontar o a llegar a las personas influenciadas por la filosofía griega. Tenía que llegar algún día y había llegado. Es más, comenzaban problemas, ¿cierto? Y no se podría entender si no fuese escrito el Evangelio en ese periodo. Otros escritos apostólicos no mencionan el gnosticismo o el problema de una forma directa, solo Juan lo aborda.
Y como podemos ver, el ataque a la persona de Cristo no es de hoy, es muy antiguo. Juan dice que inclusive en su tiempo algunos ya eran anticristos porque negaban que Jesucristo había venido en carne. ¿Sí? Entonces, las ideas de un Cristo fuera de lo revelado en los evangelios abundan en el consciente popular. El trabajo de la Iglesia es mantener la revelación del Señor Jesús, no solo como un personaje histórico, sino lo que es de Cristo en lo que tiene que ver con la vida, el ser Hijo de Dios, es decir, que Cristo es un personaje, si lo consideramos un personaje histórico, nos salva. Decir que murió como hombre no redime ningún pecado, pero decir que es Dios y hombre, que murió para salvar a los pecadores y creer en Él, es lo que ha salvado y salvará a hombres desde el siglo I hasta nuestros días y hasta donde el Señor tenga extendido. Eso es lo que ha salvado a los hombres. El que Cristo, el que muere en la cruz, el que se encarna, es Dios. Bien, hasta ahí en cuanto a la lugar y destinatario. ¿Dónde se encontraba Juan cuando escribió el Evangelio? Ustedes se pueden preguntar. Pues ya era viejito, ¿cierto? Ya era viejito. En ese año, y sabiendo que Juan ya estaba pues muy anciano también. Por los escritos antiguos, todos han dicho que este Evangelio se escribió en la ciudad de Éfeso, porque Juan fue apóstol en la ciudad de Éfeso, en donde Juan pues, ejercía su oficio, ejercía su apostolado y lo ejerció hasta su muerte. Éfeso quedaba en Asia Menor y es una de las iglesias de la zona donde también estuvieron los destinatarios del libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, ¿cierto? El Apocalipsis habla allí también de Éfeso. Recordemos que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en Hechos 19. Policarpo, que fue obispo de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan y hablaba de él estando en Éfeso. Él narra una historia que dice que cuando él era anciano, Juan, ¿cierto? Lo único que podía decir es: hijitos, ámense los unos a los otros. Es más, y una vez un discípulo de Juan apostató de la fe, dice Policarpo, y él lo llevaron en camilla, porque así lo pidió, hasta donde vivía él, para pedirle que volviera, rogarle que volviera a Cristo. Imagínense, anciano y todo, preocupado por la iglesia. Eso fue en Éfeso también. Como podemos ver, hasta la región de Asia Menor llegó el gnosticismo y se extendía entre las iglesias. Y Juan veía a las generaciones de nuevos creyentes abrazar sus ideas, como nosotros vemos lamentablemente a nuestros jóvenes, a nuestros niños abrazar ideas contemporáneas, muchas veces fuera inclusive del nuevo mundo. Generaciones de cristianos que creen que la iglesia es así. Generaciones de cristianos que creen que Cristo es así. Generaciones de cristianos que piensan que la adoración es así, cuando todo está claramente expuesto en las Escrituras. Y Juan tenía que ver cómo las futuras generaciones se iban tras un Cristo de esa forma que lo predicaban los filósofos, con el entendimiento filosófico cristiano. Entonces veía eso, ideas que sus padres o él y las iglesias nunca habían abrazado.
Porque no es de extrañar que las generaciones nuevas les guste la novedad. Y entender la iglesia según su modernidad. Entender a Cristo según su modernidad. O que Dios tenga que acomodarse al pensamiento moderno. Como la concepción del mundo, de las personas. Que Dios no tiene por qué hacer nada. Las novedades son peligrosas, sobre todo tratándose del Evangelio y la persona de Cristo. Y Juan lo sabía, por eso escribe este Evangelio de una manera clara y categórica, tratándose del Señor Jesús, diciendo que cualquier novedad o adulteración del objeto de la salvación es condenación. A veces nosotros hablamos mucho de los gnósticos y de los peligros de los gnósticos y que no entendemos por qué los gnósticos o hablamos muchas veces de una manera legalista, ¿cierto? De que esto es lo que quiere Dios y que tengamos cuidado, que los padres y los hijos y que el Evangelio radica en eso. El Evangelio no radica en eso. El Evangelio radica en el entendimiento de la persona de Cristo. No debemos olvidar que si una confianza puesta de que porque yo asisto tempranamente y correctamente los domingos a la iglesia, suplanta a la confianza que debo tener en la persona de Cristo, ahí se acabó todo. Es otro evangelio diferente. Es otro evangelio diferente. El hombre le gusta hacer evangelios diferentes a cada uno. Eso está en nuestro corazón natural. La novedad siempre es peligrosa. Los destinatarios del Evangelio de Juan es toda la iglesia, pues toda la iglesia gentil corría el peligro. Y digo la iglesia gentil, pues era más dada a esas cosas que sus hermanos la iglesia judía. ¿Quiénes son más dados a la especulación filosófica? Los judíos son muy tradicionalistas. Ellos hacen las cosas conforme a sus tradiciones, ¿cierto? Pero los gentiles no. Somos dados a la especulación y a cambiar el mensaje que recibimos pensando que es una tradición sin ningún tipo de objeto y abandonamos el concepto antiguo por las novedades. Eso es algo muy nuestro, muy de la iglesia gentil. La iglesia gentil, ¿cierto? La iglesia judía no es dada las especulaciones filosóficas. Eso no sucedía con ellos. Ellos tenían otro problema, era más bien ilegal. ¿Cómo podemos también ser los destinatarios del Evangelio? Lo somos, pues somos la iglesia. Las cosas que se afirman en cuanto al testimonio de Juan, al creer y lo que debemos creer del Señor Jesús, nos afectan la vida y la salvación. ¿Acaso no es una afectación el que unos crean que Jesús es un cuadro o una estatua en una iglesia? ¿Acaso no afecta el creer que en el Cristo imagen propio que no es tan Dios y no es tan hombre, que no está tan vivo o que no es tan Señor? Afecta muchísimo. En el mundo, con personas que dicen ser cristianas, que están en verdad seriamente afectados con las concepciones de la persona del Señor Jesús que ellos se han hecho. Y eso sin hablar de las personas que asisten a las iglesias, que el testimonio que reciben de la palabra del Señor Jesús no lo creen. Y si creen, solo creen ciertas cosas. Y debemos entonces, como destinatarios, recibir el testimonio del Cristo de Juan, por la razón de que el Señor Jesús le encomendó, siendo apóstol de Cristo, para que lo hiciese. O sea que el testimonio de Juan es apto para nosotros.
Por ese testimonio sufrió persecución en Jerusalén y por ese testimonio fue llevado a Patmos a morir sometido a trabajos forzados. Juan. Y eso es en cuanto al autor y la fecha. Ahora vamos a mirar algunas particularidades del Evangelio. Ya hemos dicho que el 90% del contenido de Juan no lo tienen los otros evangelios, ¿cierto? Es una de las particularidades. Entonces, Juan, para cumplir su propósito, ¿cuál es el propósito? Que creáis Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿cierto? Dice algunas particularidades. Observemos, miren las particularidades de Juan. Se las voy a citar. Son 7. La primera, en el capítulo 2, versículo 13, dice, lo voy a citar y ustedes piensen en la relación. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el capítulo 5, versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La otra está en el 7, capítulo 7, versículo 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Del capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el capítulo 10, versículo 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. En el capítulo 12, versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. En el capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estas 7 referencias, ¿cierto?, enseñan que Juan redactó su evangelio teniendo presente ¿qué cosas? Pascuas. Las Pascuas, las fiestas de Israel. Para Juan, la Pascua no era una simple Pascua, era recordar un evento que él mismo vio. Cada Pascua era siempre tener en mente el Señor. Y lo redactó en cada ¿qué? O sea, su evangelio lo tomó en orden de cada Pascua, cada fiesta, que nos va a recordar el propósito de decir que más se extiende, ¿cierto? Es la última semana del Señor, que fue precisamente la Pascua. Entonces ese es un orden, es una de las particularidades de Juan. Bien, entonces, ¿por qué y para qué podríamos preguntarnos en esa particularidad? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero la principal se relaciona para que se crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que la nación creyendo tuviera vida. Sin embargo, eso no es todo. Según el mismo Evangelio de Juan, Juan narra 7 milagros especiales para sus discípulos. Con el fin, narra Juan, que el Señor Jesús lo hizo para que ellos, sus discípulos, y no la gente del común, sino sus discípulos, creyeran en Él. Pongan mucha atención, sus discípulos creyeran en Él. 7 milagros especiales. Estos son, les voy a narrar las bodas de Caná, 2:11. Segundo, la sanación del hijo del oficial del rey en Capernaum, que es el capítulo 4, versículos 48 y 53. Tercero, curación del paralítico en Betesda, capítulo 5, versículo del 1 al 18. Cuarto, la alimentación de los 5,000
capítulo 6, de los versículos 1 al 14. Quinto, Jesús camina sobre las aguas. Capítulo 6, versículos 10 al 21. Sexto, la curación del cojo de nacimiento. Capítulo 9, del 1 al 12. Y séptimo, la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, del 1 al 44. Esos son los 7 milagros que el Señor Jesús hizo para sus discípulos, para los suyos, para que creyeran en quién. Y es importante que cuando dicen discípulos, dicen, no es que ya están creyendo en Él. Sí, pues para que crean en Él. Porque para Juan vamos a ver que la fe o creer en Cristo es un creciendo. De una fe a más. O sea que vamos a notar que Juan nos va a pegar un regaño a nosotros. Porque el creer que tenemos de Cristo no es suficiente. Creer en la teología es una cosa, pero creer en la práctica es otra. Para Juan, creer es un recorrer, es un caminar. Algo interesante de Juan es eso. Bien. ¿Qué significa con esos milagros? Como veremos en las predicaciones, al parecer el cristiano crece en el creer en Jesús. Y nosotros creemos en el Señor Jesús, pero cada día crecemos en ese creer. Note bien lo que dice nuestro texto, que es el propósito de Juan al escribir el Evangelio a los discípulos. Dice, se los voy a decir claramente, mis hermanos, porque es una verdad bíblica ciertísima. La Biblia no fue escrita para los incrédulos. La Biblia fue escrita para el pueblo de Dios, que son los creyentes. Este Evangelio fue escrito para los creyentes. No hay nada escrito en la Biblia que fuese el propósito que los mundanos lo leyeran. Es para que su iglesia fuese enseñada. Y claro, hay cosas que la iglesia debe anunciar a los incrédulos, como es el Evangelio. Y claro, las verdades que nosotros sabemos de Cristo y su obra es contada a ellos. Pero las verdades son para nosotros. Este Evangelio es para nosotros. Entonces, dice, Jesús hizo muchas cosas y otras señales en presencia de los discípulos, dice Juan. ¿En presencia de quién? De los discípulos. La gente piensa que las señales que hizo Jesús todas fueron para la gente de afuera, no. Fueron para los discípulos y con el propósito. Pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios o Dios, y para que creyendo, y noten muy bien, estoy citando a Juan, ¿cierto? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿cierto? El verbo creyendo está en presente continuo. Significa que creer es un ¿qué? Una acción, es un andar. Para Juan eso es la fe o creer en Cristo. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo que Jesús es Dios, tengamos vida en su nombre. Y noten bien que Juan es muy cuidadoso en lo que está diciendo. Juan también hace diferencia entre creer en Cristo. Hace diferencia. Unos humanos, otros de parte de Dios. Y eso lo vemos en Juan capítulo 6. Vemos una multitud que había creído en el Señor por el pan, pero cuando les piden que crean en Él, en lo que Él es decir, el pan de vida, ellos no creen. ¿Sí notan? Hay diferentes creencias. Algunos, yo tengo fe en Jesús, yo no dudo que la gente tenga fe en Jesús. Pero Juan denuncia que hay creeres humanos en Jesús y hay creeres bíblicos en Jesús. Y a todos se les llama ¿qué? Creer.
¿Qué creemos nosotros? Creyendo, ¿sí? Ir creciendo. Todo eso nos hace pensar en nuestro creer, en qué creemos del Señor y si creemos realmente o como el Señor en el Evangelio lo revela, porque de eso se trata. El creer de Cristo de los gnósticos no es el creer de Cristo revelado en los Evangelios. Y lo otro que les corresponde a los cristianos es que cada día se crece en el creer de Cristo como Dios. Por lo tanto, creer es una carrera para Juan. Y como dice Pablo, he guardado la carrera, he batallado la fe. Y habla de lo mismo, de la fe. Correr una carrera de la fe, creyendo. ¿Sí notan? El problema es que muchos cristianos dicen, cree en Cristo y entonces, ¿cómo se salva? Cree en Cristo. Pero ¿qué debo creer? ¿Quién murió en la cruz? Para Juan, ¿estás bien? ¿Qué resucitó? ¿Estás bien? ¿Y en cuanto a Cristo qué? No, pues que murió. El hecho de que usted no crea que hizo todas esas cosas es el Hijo de Dios, no es el Padre. Tiene que creer que Jesús es Dios. Noten lo importante que es en cuanto a la fe. Otra particularidad del Evangelio de Juan es que está claramente dividido en dos partes. Una narrativa, en vistas al propósito de Juan, que usa los eventos anacrónicamente, como les decía, es decir, sin orden del tiempo, y con propósito a mostrar del Señor Jesús como Hijo de Dios. Los capítulos del 1 al 12 y del 18, del 1 al 12, 18 y 19, hablan de capítulos, eso es la primera edición, y la segunda que se compone de los restantes, es decir, de 13 al 17, el 20 y el 21. Son las dos partes, que componen la última semana del Señor y los eventos después de su resurrección. Entonces, ustedes toman su Biblia desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, 20 y hasta el 21. Está hablando de la última semana del Señor. ¿Por qué? Porque Juan le interesa las enseñanzas y las palabras que le dio Cristo a sus discípulos su última semana. La última semana. Esta parte está compuesta de discursos para sus discípulos y eso hace especial al Evangelio. Tiene muchos discursos a los discípulos la semana antes de su muerte. ¿Y para qué Juan los distribuyó de esta manera? Entonces, ¿por qué creen que Juan compuso o estructuró su evangelio de esta manera? Y la respuesta es para que tengamos el testimonio del Señor Jesús como Hijo de Dios. Porque de esas enseñanzas radica que tengamos vida. Eso es según el mismo propósito del evangelio. Por lo que en las predicaciones de aquí en adelante, según Juan, lo que nos enseñará de la persona de Cristo redundará en vida para nosotros, en crecimiento en nuestra fe, por lo que nos expondremos a estar más vivos que nunca. Una fe firme en Él para una época peligrosa como esta, para no tener la clase de vida evangélica como de muchos nominados cristianos. Y por último, voy como particularidad del Evangelio de Juan, con respecto a los otros evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, voy a decir las 5 más repetidas en el Evangelio de Juan. Las 5 palabras más repetidas en el Evangelio de Juan. Porque las palabras más repetidas van a dar el énfasis, ¿cierto?, de su mensaje. Bien. Con respecto a los otros evangelios, bueno, la primera, y anótenla porque la primera es Padre.
el Padre. Y Juan repite esta palabra en todo el Evangelio 137 veces. 137 veces repite Juan la palabra Padre. ¿Ustedes saben cuál es el otro Evangelio que le repite? O sea, el que le sigue. El que le sigue es Mateo, entre los otros, y lo hace con 64 veces, repite la palabra Padre, contra 137, casi lo dobla. Porque queremos demostrar a los creyentes quién es que Dios como Padre. Bien, la segunda es la que acabamos de decir anteriormente, y es la palabra creer. Creer. Juan repite esta palabra 98 veces en todo el Evangelio. Con respecto al que le sigue, que la repite más veces de nosotros, ¿sí? 37 la cita Lucas, entre Lucas y Hechos. ¿Sí? Perdón, la que dice Lucas en el libro de los Hechos. De hecho, en el libro de los creer, porque se supone que en el libro de los Hechos se expone la fe, ¿cierto? Creer, pero no. Juan la repite más que en el libro de los Hechos. Interesante, ¿cierto? Creer. Por eso es que es una de las palabras y un énfasis que hace Juan en él, creer. El que más de los evangelios, el que más repite la palabra creer, este no es el libro de los Hechos, ni tampoco. El que más lo repite es Marcos con 14. Marcos solamente repite 14 veces la palabra creer. Contra 98 de Juan. Es un énfasis también. La tercera palabra más repetida que nosotros debemos tener presente, porque las palabras repetidas, Juan está tratando un problema, es permanecer. Permanecer. Juan lo repite 40 veces. En los evangelios, el que más lo repite es Lucas, o en su evangelio con 7. Imagínense, 40 veces ese permanecer con 7. Y generalmente permanecer va acompañado del creer. Si uno cree, ¿uno qué? Permanece. Porque creer es una acción, como también lo es permanecer o mantenerse. Como cuarta, la palabra más repetida en el Evangelio de Juan es conocer. Conocer. Esta palabra es dicha 56 veces por Juan, y el Evangelio que más repite esta palabra, que va en segundo lugar, es 28 de Lucas, es decir, lo supera Lucas, la palabra conocer. Porque una de las cosas que le interesa a Juan es que las personas conozcan al Señor, y que Dios lo conozca, el Señor lo conozca aún. Quinta, y en porcentaje Juan repite testimonio 14 veces, contra 3 de Marcos. 14 veces testimonio, el testificar, la acción de testificar. No solamente los discípulos, sino el mismo Señor. Y el hecho de que se repita, como les decía, una palabra muchas veces, ya hemos dicho las 5 más repetidas, más que en cualquier otro evangelio va de acuerdo con el propósito de Juan, con respecto a la palabra Padre, que es Dios, usa este calificativo en relación muchas veces a la filiación del Señor Jesús como Hijo de Dios.
con creer. Como hemos dicho, el testimonio que hace Juan del Señor es con el propósito de que se crea en Cristo en la revelación que Él mismo hizo de Él y que sus obras lo confirmaron. Era hombre y Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Un hombre en las prerrogativas de Dios. En Él debemos creer con permanecer. Se dice en relación de los discípulos con Dios, con el Señor Jesús y con la verdad. Con la verdad también. Con Jesús y con la verdad, en permanecer. Hay algunos que no permanecen en Cristo y por eso no permanecen en Dios. Y como resultado, no permanecen en la verdad. Si creemos tal como el Evangelio nos revela al Señor Jesús, no es el de los testigos o de los gnósticos, entonces permanecemos en Dios. Porque yo conozco creyentes que se han ido a los testigos. Para Juan es no permanecer. ¿Sí? No permanecer. Ahora, con conocer, lo dice Juan, con respecto al Señor Jesús y Dios en primer lugar. Como dijo el Señor, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y conocer también indica comunión y es el resultado de la verdad que permanece. Mucha gente dice conocer a Dios, pero sin Cristo. Eso significa que son ignorantes en temas de Dios, no conocen. Con testimonio se refiere en orden al testimonio de Juan el Bautista. Así está hablando de Juan el Bautista, el testimonio. Un anuncio, ¿cierto? Que empieza con Juan el Bautista al respecto de Cristo y luego el testimonio de Cristo de revelar a Dios, el Evangelio, ¿sí?, que revela a Cristo, luego al testimonio de Juan del Señor mismo, de Juan el Evangelista, el mismo testimonio que todos los creyentes deben creer y testificar también. De eso se trata. Muchos hombres en las iglesias testifican de cosas que la palabra no dice. Y lo peor, testifican de Cristo, pero no según el testimonio de la verdad que Cristo dijo, ni que sus apóstoles dijeron. Por lo que uno dice del Señor Jesús, podemos decir sin temor a equivocarnos, que es un testimonio verdadero o que es un testimonio falso. ¿Es un testigo falso o un testigo verdadero? Por eso es importante el Evangelio. Ahora, quisiera hacer una breve reflexión. No me voy a mover, una reflexión frente al Evangelio. Hemos entonces observado muchas cosas que tienen que ver con el Evangelio de Juan. Como reflexión quisiera nuevamente leer el propósito que Juan escribió para hacer por la obra del Espíritu de este Evangelio. Hemos citado los versículos. Del versículo 30 al 31 del capítulo 20 que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso lo hemos ya citado. Entonces, si pudiéramos pensar en Juan, y tal vez si lo pudiéramos traer aquí hoy, a nuestra pequeña reunión, ¿sí?, a Juan, citarlo esta mañana, para que diga unas palabras al respecto de su mensaje, nos diría lo siguiente. Y pongan atención, esto diría Juan según lo que hemos hablado. Juan diría: yo soy un apóstol, yo soy el último de ellos, yo he estado cerca del Señor, yo fui testigo de primera mano de lo que hizo, de lo que dijo y de lo que padeció. Yo he sido testigo de su gloria, de su resurrección, he sido testigo de su poder. Quisiera decir lo siguiente de la persona del Señor Jesús. En los evangelios hay cosas que no se han dicho de Cristo, sobre todo de lo que Él hizo. Y yo, como los demás, hemos escrito lo suficiente para saber de la persona de Cristo y la salvación. Del Evangelio mismo.
y Dios así lo ha determinado, que solo sepan las cosas que Él ha querido que sepan de Él por las Escrituras, aunque Él hizo muchas otras cosas. Ciertamente nos diría Juan. Y hay también otras muchas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran aún una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Decía él, o diría, como lo dijo en el capítulo 21, versículo 25. Significa que el Señor Jesús hizo muchas obras más, tantas que no las podemos escribir todas. Significa que no es que carezcamos de las evidencias o de los testimonios de lo que es Cristo. Es más, si nos pusiéramos a escribir en detalle lo que hizo y lo que significó, les aseguro que no cabrían en el mundo de los libros. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, es Dios. Y el mundo está lleno de esas cosas. Y las cosas que hizo son las cosas del Hijo de Dios. Ese es mi testimonio apegado a lo que oí y vi y fui enseñado del Señor mismo. Y ninguna de las cosas que hizo el Señor, que no escribí, y que si se escribieran no cabrían en el mundo de los libros. Esos libros no le añaden algo al Señor Jesús diferente a lo que se ha dicho en los evangelios. No, nada, al contrario, antes lo afirmarían de una manera poderosa que Él es Dios. Eso nos diría Juan, y seguiría. Es así que reciban sin vacilar este testimonio. No se aparten del testimonio nuestro, del testimonio apostólico. No vayan tras algo nuevo que se deba saber de lo que Cristo dijo y es, aparte de lo que está escrito. No se dejen llevar de ideas de un Cristo no evangélico. Ya saben el porqué. No se dejen llevar por el Cristo gnóstico, por el Cristo nueva era, por el Cristo de los testigos, por cualquier Cristo de la novedad de las épocas y de las ideologías. No se digan. Esos Cristos no son vida, son muerte. Les digo con toda claridad, como testigo presencial, diría Juan. Conozcan al verdadero Cristo. Crean, vivan creyendo en el verdadero Cristo. Permanezcan en el verdadero Cristo. Aquel que trae la verdadera vida de Dios. Creería yo que eso diría, según las ideas que nos presentan los versículos y el panorama. Nosotros hoy estamos frente al Evangelio de Juan y creería yo que por algunos años, como empezamos, recibiremos el testimonio del Señor. Hermanos, qué gracia de Dios es crecer en la fe en Cristo. Tal vez cuando Dios nos dé la oportunidad de terminar este Evangelio, veremos la vida de Cristo obrando en nuestra vida. Y no seamos como los judíos que rechazan el Evangelio. Oremos para que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Oremos por nuestro corazón. Oremos para que seamos como Juan, testigos presenciales por la fe cada domingo o día del Señor, del poder de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Jesús. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque vamos a comenzar, Señor, nuevamente este Evangelio. Y oramos que nos des la capacidad, Señor, de creer, de ser en ese creer, de ver a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, como Dios, como Señor de nuestras vidas. El que nos ama y valorar su obra, su amor, en la categoría del Hijo de Dios amándonos.
Ayúdanos a entender, Señor, esta maravillosa gracia que es tener y creer en la persona de Cristo. Gracias, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Que podamos ir pensando en Cristo. Que podamos pensar en Él como tú lo revelas. Y lamentarnos de pensar en Cristo y como nosotros pensamos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.